Sin ahondar un poco más, quiero darle la palabra al señor Miguel Ángel Lara, que nos ha solicitado intervenir de primero y con mucho gusto le doy los primeros 15 minutos de este panel. Amigas y amigos, como no tengo mucho tiempo, voy a entrar directo a la cuestión. Yo me estoy enfocando en un tema que es bastante vigente y tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación. Y empiezo con esta foto de Mark Zuckerberg, que como todos saben es el CEO de Facebook, y este es en su defensa que dio ante el Congreso de Estados Unidos, ante el caso de Cambridge Analytica y otras cosas, y es utilizando la aplicación bastante popular de FaceApp, que como muchos de ustedes saben, lo que hacía era envejecer la cara de uno y hacer una perspectiva para ver cómo íbamos a quedar en 20, 30, 40 años. El Washington Post hizo una investigación y se dio cuenta que FaceApp no solamente convertía tu cara y hacía una simulación del paso de los años, sino que compartía tu información con Facebook y con Google Ads para colocar publicidad y, por si fuera poco, la compartía con sus propios servidores y su propia nube. Además, no solamente almacenaba tu cara, sino si yo subía una foto con una persona querida, con una amiga, con un amigo, esa cara también quedaba y ese rastro biométrico quedaba en sus servidores y con licencia transferible para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados, distribuir, realizar públicamente y mostrar en todo el mundo. Eso con nuestras caras y la de nuestros amigos. Bueno, pero bueno, FaceApp es simplemente una excusa porque fue pues nada, lo que estuvo de moda hace algunos meses, pero es una excusa, es la punta del iceberg, porque FaceApp es el futuro y en realidad tiene mucho en común con muchas otras aplicaciones. De hecho, el 90% de las aplicaciones se basa en ese modelo de implantarse en tu teléfono y utilizar información, no solamente la que tú piensas que le estás dando, sino el acceso al carrete, a las bases de datos, a los contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, no es la única aplicación que utiliza esta tecnología de reconocimiento facial y que se da el derecho de utilizar tus datos. Facebook, que usamos desde el 2006, y ahí no solamente compartimos nuestras caras, sino nuestros sentimientos, intereses, deseos, cumpleaños, fotografías, estados civiles. Facebook tiene la misma licencia perpetua, irrevocable, no exclusiva, sin regalías, totalmente pagada y con licencia transferible. Es por eso que creo que es importante saberlo. Hay un libro bastante, lo recomiendo, es la era del capitalismo de vigilancia de Shoshana Zuboff, y ella habla de que existe esta infección subyacente, pero solamente nos damos cuenta cuando brota en una fiebre. Pero bueno, no solamente estamos enfermos con la fiebre, sino que el virus, la infección, está. Y como les decía, FaceApp usa el modelo que utiliza el 90% de las aplicaciones. Entonces, no solamente deberíamos de alarmarnos por FaceApp, sino por 90% de las aplicaciones que están por ahí. Bueno, y esto tiene consecuencias negativas, porque pues, la información, en el mejor de los casos, va a utilizarse para darnos justo el par de zapatos que estamos buscando, que eso puede ser conveniente y decirnos dónde comprarlo, pero en realidad la manipulación del contenido va mucho más allá y puede, digamos, entrar en el tema de la esfera pública. Aquí pongo algunos ejemplos: fake news, una foto ahí de unos bots; deepfakes, que es el tipo de falsificación de información que sigue, es una capa adicional. Lo que hacen es que toman una imagen, un video de una persona conocida, en este caso puse al expresidente Obama, y sobre esa cara superponen los diálogos de alguien más, en este caso la persona que está en el recuadro derecho. Entonces, pues si no observamos con detalle, podemos pensar que Obama o Trudeau o quien sea está diciendo algo cuando en realidad no. Y eso puede llevar a incitar al odio, a la división, etcétera. Y agrego aquí una cita que me gusta mucho de Datanomics. Dice: Facebook o Google, o bueno, pongamos el nombre que queramos, lo ve todo y guarda hasta tus arrepentimientos, que dicen de ti mucho más de lo que mandas. Es decir, si nosotros hacemos una búsqueda en Google y no le damos enter, aunque no le demos enter, eso ya está quedando registrado.
Hay que tener cuidado. Bueno, ¿y qué tan grande es este sistema? Alguna numeralia, y seré breve. Hay 4.400 millones de usuarios de Internet. En redes sociales están 3.500 millones, es la mitad de la población mundial. Y estas son las 4 redes más populares. Facebook, la más popular, con 2.400 millones de usuarios. Twitter, la más pequeña, con 330 millones. Es decir, muchas personas, mucha información. Bueno, ¿y qué tanto se revela? Facebook, con 2.400 millones, tiene 1.500 millones de usuarios diarios, 5 nuevos perfiles se crean cada segundo y 300 millones de fotos se suben todos los días. Cada 60 segundos se suben 136.000 fotos, 510.000 comentarios. Y esto solamente es Facebook. Facebook es una excusa. Estaba revisando unos datos de Big Data y cada 60 segundos se descargan a nivel mundial 390.000 aplicaciones. O sea, es una locura. Se gastan $1 millón en compras online cada 60 segundos. Para el año 2020, estas empresas de comunicación e información van a tener 5.200 gigabytes de datos sobre cada ser humano en el planeta. ¿Cuánto es 5.200 gigabytes? Bueno, me puse a hacer un comparativo. Todo el sistema de librerías, bibliotecas, de Harvard, que son más o menos 12 millones de volúmenes en 70 edificios, más o menos eso, o sea, kilómetros y kilómetros y kilómetros de libros, se puede concentrar en 4 gigabytes. Lo que van a tener de nosotros es 5.200 gigabytes. Eso es en un año. Todos los likes, todas las fotos, el GPS que utilizo, el Uber que me trae, la compra que hice, en fin, estamos sobreexpuestos. Esto no es para alarmarlos, es simplemente para conocer el tamaño del problema y ver que, bueno, si es un problema, es un nuevo actor que gobiernos, periodistas, autoridades electorales tienen que enfrentar. América Latina no se queda atrás. Este Latinobarómetro nos indica que las redes son la tercera fuente de comunicación política y Statista nos habla que Internet es el segundo medio de comunicación preferido después de la tele y en aumento. Bueno, y esto, ¿cómo se manifiesta en lo político? El Oxford Internet Institute habla de manipulación en redes sociales y encontró evidencia de campañas organizadas de manipulación en redes en 48 países en 2018. En 2017 hubo 28 países. En 2019 probablemente habrá más. Recordemos, Guatemala, Brasil, estas nuevas herramientas jugaron un papel importante. ¿Qué también encontraron? Las democracias es donde ocurren más innovaciones en campañas de manipulación. Es natural, hay más competencia, se hace lo que se tenga que hacer para ganar esa posición. Buena parte de este crecimiento se explica por partidos políticos y por gobiernos. Y desde el 2010, partidos políticos y gobiernos han gastado más de $500 millones en manipulación de la opinión pública en redes sociales. No se alcanza a ver, pero ese es un pantallazo de WhatsApp sobre una información falsa de que se está ofreciendo no sé cuántos quetzales por voto en Guatemala para favorecer a Sandra Torres, creo que era sobre eso. ¿Cómo podemos responder estos retos? Y esto es lo que más me interesa, la aplicación práctica de esto. Algunas consideraciones. 1. Desde el 2016, más de 30 países han introducido legislación para combatir noticias falsas y desinformación. Quiero decir que esto no es suficiente, no solamente tienen que ser los gobiernos, tiene que haber un esfuerzo desde los medios, las autoridades y la sociedad civil. Es un problema compartido. 2. Hay que considerar que la utilización de datos, la desinformación y noticias falsas son un negocio y detrás de ellas existen motivaciones políticas y económicas. Por eso es importante rastrear, monitorear y fiscalizar. Hay ejércitos de profesionales pagados dedicados a generar contenido, a generar cuentas. Otro, la desinformación y la manipulación no solamente ocurren alrededor de la jornada electoral, es decir, no solamente en tiempos de guerra hay esto, también en tiempos de paz. Entonces el combate tiene que ser a lo largo de todo el ciclo electoral. El límite a la libertad de expresión se hace con el fin de prohibir la apología del odio, la incitación a la violencia, la discriminación o la hostilidad. Esa es una. 2. Los intermediarios no deben de ser responsabilizados por contenidos de terceros. 3. Las personas que compartan, repliquen un fake news de forma no intencional no deben de ser penalizadas.
4. El bloqueo completo de sitios de Internet es una medida desproporcionada. ¿Quién hace bloqueo completo de sitios? Con esto simplemente les quería dar el panorama completo del tamaño del sistema y algunos consejos de cómo podemos puedan responder y mitigar estas amenazas a la integridad electoral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Lara. Muy interesantes las apreciaciones y un poco más adentrarnos en el tema de las redes sociales, la desinformación. Paso a darle la palabra a la magistrada Yara Campo, que cuenta con 15 minutos. Muy buenos días, todas y todos. En especial un saludo a la mesa principal, los magistrados, Miguel Ángel, Iso, Diana y Tachina. El tema que nos ocupa iniciaría yo por comentar que la integridad electoral tiene como fin máximo la garantía de elecciones libres y transparentes. Y entiéndase por integridad electoral mantener ese concepto durante todas las etapas de un proceso electoral. Por eso al hablar de integridad tenemos que empezar desde el diseño de la ley, como la conformación del organismo electoral, la información que se da durante el proceso, el diseño de la fórmula de representación proporcional, el proceso mismo de votación, los resultados, la parte final ya de evaluación e incluso de reclamos, y permear durante todas esas etapas con principios éticos de transparencia, de eficiencia y conocimiento de las autoridades electorales que administran la justicia electoral. En el informe de la Comisión Global de Elecciones, Democracia y Seguridad, presidida aquel entonces por Kofi Annan, se menciona la importancia de herramientas que potencian la calificación de la integridad electoral, como son las misiones de observación electoral. Entonces, también se habla en este informe sobre la posibilidad de una calificación internacional de la integridad electoral, pero ya vista desde un organismo o una ONG tipo Transparencia Internacional, porque muchas veces las observaciones vistas desde los grupos de asociaciones tienen limitantes de no intervenir en los asuntos del Estado, etcétera, y pudiera entonces hablarse de un organismo que pudiera entrar a calificar la condición de excelencia de las distintas etapas del proceso electoral. Incluso la OEA está creando, o ya desde hace mucho rato está funcionando, lo que es la gestión ISO para certificar procesos electorales. También sería otra herramienta útil en ese sentido. Entonces, estas dos menciones que hace el informe de la Comisión Global, creo que nos llevan a hacernos una idea de lo necesario que puede ser en un momento dado contar con estas calificaciones que nos puedan dar voces de alerta para la modificación, cambio de algunas etapas del proceso o incluso los instrumentos o la tecnología que se viene usando en los mismos en un momento determinado. Hablar de actores emergentes, bueno, creo que Miguel se ha referido a un factor emergente muy importante y que permea hoy por hoy a todo nivel, pero quisiera referirme básicamente a actores emergentes que surgen incluso en el contexto nacional, como por ejemplo pudiera ser el reclamo permanente de los grupos feministas para proteger las condiciones de igualdad. Hay una deuda pendiente, a pesar de que en otros contextos pudiéramos decir que es un discurso que ya ha avanzado muchísimo, pero en países como el nuestro
aún hay una deuda con las condiciones de igualdad. Y ese grupo, que no necesariamente está conformado solo por personas o actores políticos que ya existen, sino incluso personas que vienen desde la sociedad civil interesadas en que las condiciones de igualdad permanezcan, es un reclamo latente y urgente que debemos atender, al menos en el contexto nacional. También están los ciudadanos agrupados a través de ONGs, anticorrupción, etcétera, y las candidaturas de libre postulación, que creo que en este periodo fue uno de los puntos importantes en el desarrollo de las elecciones, porque tal vez como organismo electoral no estuvimos preparados para esa masiva participación, sobre todo en candidaturas a nivel presidencial. Lecciones aprendidas es una forma que, si bien es cierto, viene existiendo en la legislación electoral desde hace unos años, viene recuperando muchos espacios, y debemos poder en la reforma ver la forma de potenciar, ofrecer mayores garantías e incluso tecnología para atender lo que es la inscripción de adherentes, que tal vez fue una de las grandes tareas que enfrentamos y que logramos superar, pero con algunos escollos, probablemente por el hecho de no haber visualizado desde un inicio la posibilidad de todo este tipo de gestión que se iba a realizar cuando más personas quisieran incursionar en la política a través de esta metodología. También tenemos movimientos religiosos evangélicos en otros países que inciden también en el desarrollo, pues, del proceso electoral. Y hoy por hoy, hablando de redes sociales y de democracia digital, vemos que todos los ciudadanos tienen un gran micrófono abierto para incidir no solo en la política, sino en el mismo proceso electoral. Y cada vez el discurso de la anticorrupción, que cobra cada día más vigencia en nuestros contextos, cada vez más estas personas de alguna forma presentan su queja social de derecho a participación. Y muchas veces, cuando las personas no se sienten identificadas con los partidos políticos, se retraen un poco de la actividad social o cívica, por así decirlo, pero sin embargo esas retracciones, como apunta el mexicano Carlos González, se transforman muchas veces en lo que es un tsunami ciudadano. Te retraes del escenario para luego volver con mucha fuerza con tus reclamos, y de allí que es importante que los organismos electorales estemos reinventándonos cada día más para poder dar esa legitimidad al proceso electoral, donde obviamente nos van a calificar, porque de allí sale la legitimidad en la escogencia de los ciudadanos y ciudadanas que van a gobernar el país. En cuanto a la desinformación, yo creo que debemos plantearnos la importancia de la información dentro del contexto de un proceso electoral, y en el diccionario electoral, como mencionó Tachina, el mexicano Manuel Carrillo Poblano hace una buena exposición de lo que es información electoral, identificándola en tres etapas: la etapa preelectoral, la etapa electoral y postelectoral. En la etapa preelectoral debemos entonces tener la información que tiene que ver precisamente con el desarrollo o las modificaciones que ha tenido la ley electoral e incluso sus reglamentos. Es una etapa muy importante, por ejemplo, en Panamá, donde tenemos reformas electorales cada periodo electoral, y en esta ocasión tuvimos reformas aprobadas un año antes de las elecciones, lo que
dio por resultado que hubo que hacer un proceso de capacitación nacional a todo nivel, tipos cabildos, cuando se hizo en provincias abierto a los ciudadanos, ante gremios de la sociedad civil, gremios empresariales, para poder, y obviamente la clase política, para poder hacerles llegar esas estructuras, esas nuevas modificaciones de la ley, y tuvieran el conocimiento, porque fue una reforma, la del año 2017, muy ambiciosa, donde hubo temas, obviamente, de transparencia, de equidad, de justicia electoral, para que existiera una doble instancia, topes de campaña, etcétera. Y fue una tarea muy difícil para el organismo electoral, atendiendo ya tareas del Plan General de Elecciones. En la etapa electoral en sí, la información supone entonces poder darle a la ciudadanía todos los detalles respecto a su inscripción en el registro electoral y el mismo proceso de votación en sí, candidaturas, postulaciones, etcétera, y ya en la etapa postelectoral, obviamente, dar los resultados específicos y al final administrar justicia electoral para finiquitar aquellos casos de reclamo que se tuvieron. Yo diría entonces que Panamá se aboca en este momento a la reflexión y a la evaluación de todos esos temas que en este proceso electoral pasado han sido identificados como temas que deben ser modificados y ampliados. Y el próximo año, iniciando en el mes de enero, se instalará la Comisión Nacional de Reformas Electorales, como viene haciéndolo pasado el proceso electoral desde la década del 90, y es una comisión conformada por miembros de partidos políticos y por miembros de la sociedad civil, agrupados en el Foro Nacional de Reformas Electorales, y que tienen los componentes de las ONG, tienen el componente de las asociaciones privadas, por así decirlo, Cámara de Comercio, etcétera, el componente académico y el componente laboral, con derecho a voz y voto, y con derecho a voz otros actores de sociedad civil y también el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, y tal vez para esta nueva versión de la Comisión Nacional de Reformas Electorales se estará ampliando para la participación de nuevos actores. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la magistrada por la buena administración tanto electoral como del tiempo. Me encantó el estilo de la magistrada. Para la próxima presentación, quiero primero recordarles que en sus puestos tienen el aparato para la traducción, debido a que el siguiente expositor va a hablar en el idioma inglés, para los que lo consideren necesario. Sin otro particular, le paso la palabra al señor a Mr. Esau Chulo. Él es presidente de la Comisión Electoral de Zambia. El señor Chulo. Thanks very much. The president of, the Electoral Tribunal of at the moment is. La Constitución está ahora pasando por un proceso de refinamiento. Y como había dicho, dependiendo del resultado, el número de reformas progresivas saldrán a relucir. Como testigo de las exigencias democráticas, aparece el sistema que hemos decidido utilizar para la población elegible o para negar un candidato que haya ganado una gran cantidad de votos. Resulta que la responsabilidad tendrá un impacto directo sobre la integridad electoral. La representación es un aspecto cardinal en asegurarse de que cada voto cuente, y los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional con elección de acuerdo al número de votos que hayan recibido. Voto de confianza en un proceso electoral forma la base del mejoramiento y de agregar transparencia y responsabilidad
en una dispensación democrática. El informe de la Casa de la Libertad, Freedom House, que fue emitido en Zambia en el 2016, con respecto a los derechos políticos y las libertades civiles, trajo a Zambia en algunos asuntos en particular, los derechos y las libertades civiles. Las libertades civiles siguen siendo bien demostradas por la escogencia de 60, con una calificación de 60 en ese informe. Para su información, Zambia se independizó en 1964 y desde entonces ha tenido 6 presidentes y estamos orgullosos de decir que en todas estas elecciones que hemos llevado a cabo se ha visto una dispensación, un manejo muy democrático al entregar el poder de un presidente al otro sin problemas del todo y sin tener guerras, que es el problema que puede surgir después de uno. Todo ha sido muy apacible y seguimos disfrutando de una gran paz desde 1964. Como mencioné anteriormente, la Comisión se había enfocado en 4 procesos, en los procesos, y quería construir la confianza y la integridad de nuestro proceso electoral, la garantía de los derechos electorales y las libertades provistos en la Constitución de Zambia son sujetos a una petición por las partes interesadas. Y usted puede pedir a nivel de administración. Si usted se siente contrariado, usted busca el cumplimiento de sus derechos hasta que los tribunales le escuchen. Hay procedimientos, hay algunas reglas que evitan la manipulación y evitan darle intereses o prebendas a grupos en particular. Los ejercicios democráticos y electorales, nosotros tenemos 10 provincias y llevemos a cabo elecciones a niveles distritales y provinciales. El proceso es continuo y debemos continuar este proceso para el final de noviembre. Esto tiene como intención el incremento de número de constituyentes de 136 a 237 asientos en la Asamblea Nacional y reducir así las distancias también reducir la distancia entre los centros de votación para reducir los radios como a 5 kilómetros para permitir que las personas mayores y las madres embarazadas y las personas con minusvalías físicas para que logren cubrir las menores distancias y poder emitir sus votos. También ofrecemos algunos de los éxitos durante el ciclo electoral. Por lo tanto, el proceso de nominación en el año 2016 ofreció la descentralización del procesamiento de candidatos presidenciales a todas 10 provincias. Esto fue para facilitar los ejercicios y para evitar privar a cualquier partido político que ofreciera a un candidato para que de tal manera fracasara participar en el proceso electoral. Al descentralizar el proceso entero y ofrecer más fácil registro, así los candidatos lograron registrarse en todas 10 provincias en vez de obligarlos a venir a la capital, en Lusaka. Ellos tenían que hacer eso a su nivel provincial. Adicionalmente, la utilización del sistema de selección de candidatos aumentó la transparencia del proceso debido a la aceptación y confianza de los candidatos en nuestro sistema. La fortaleza más grande en el área de integridad electoral, como hizo a lo que hice alusión anteriormente, incluía el registro de votantes que estaba muy disponible, la inspección de los registros de votantes, la habilidad de los ciudadanos de presentar objeciones y apelaciones contra el registro de votantes, el periodo de campaña uniforme para todos los candidatos y las campañas políticas de los partidos también. Los partidos podían también observar el conteo de votos, entre otras áreas. Oportunidades para mejora sí existen
y requieren revisión del mecanismo de distribución distrital para ofrecer una disposición de los resultados de manera más rápida. El mecanismo de resolución de disputas, que quizá no cubre todo el cumplimiento en algunos asuntos que sean sujetos al proceso judicial. Así es que los candidatos pueden buscar el cumplimiento de sus derechos si ellos hacen o van a una audiencia al nivel donde, al nivel de la disputa. Los partidos políticos y los individuos, los ciudadanos individuales pueden observar los votos y el voto es secreto, por supuesto, pero es en total vista de los monitorizadores locales y los observadores internacionales. La estación de votación es aprobada por todas las partes interesadas, quienes estén presentes durante el conteo y que se aseguran de que el resultado sea transmitido a la constituencia en el centro de reconteo de votos. Así pueden los votos ser comparados con los resultados enviados por la estación de votos y eso queda firmado por las personas presentes. Así se asegura el voto de fantasmas. Así es que no amarramos a la gente en las filas por mucho tiempo y pueden muy rápidamente votar y salir de la estación de votación. El involucramiento de las partes interesadas es crucial para tener mayor integridad y las partes interesadas siguen involucrándose para estar involucrados en los procesos por venir, incluyendo la delimitación que ahora está funcionando y las modalidades de implementación para poder manejar y reducir las percepciones negativas. Así es que mis colegas que estuvieron hablando de las noticias falsas, nosotros también estamos al tanto de eso. Esta es información que es diferente a los hechos, como sabemos, contiene información errónea y con mala fe. El uso de este tipo de situación en Zambia, y espero que la mayoría de nosotros nos sintamos así. Sin embargo, el impacto de las noticias falsas para afectar al público es sobre aspectos especiales o específicos. De ahora en adelante, antes de tomar consideraciones, estamos hablando y estamos actuando proactivamente con las partes interesadas en el ciclo electoral para tenerlos con nosotros durante el tiempo y queremos involucrarlos desde más de un año o quizá un año y medio con antelación. Esto tiene el potencial de manejar la mala información circulada por medios sociales o quizá otros medios que diseminen esta conducta o que de hecho sean quienes formulan esa información falsa para el público. Este problema se ha vuelto una realidad cuando la retórica es publicada en la Internet. Eso es lo que sucede. Y la comunidad está buscando que la institución tenga una campaña robusta para esto. La provisión adecuada en el calendario electoral es prioridad y tomamos en consideración para los varios procesos que deben ser implementados de manera sistemática. Esto elimina tener una agenda apretada y entonces la planificación a último minuto que puede resultar en una elección que pueda ser percibida como fraudulenta. Establecer los mecanismos de resolución de disputas que estén claramente definidos y que eduquen a los votantes sobre sus derechos, así como también los procedimientos y las funciones de los mecanismos de resolución son de prioridad y estos colectivamente, si no se hace así, colectivamente puede degenerar en violencia y afectar las operaciones. Es una necesidad de entonces trabajar cercanamente con los medios sociales y sus compañías como Facebook, Twitter, YouTube, para mitigar la diseminación de la desinformación o las noticias falsas.
La aplicación puede ser utilizada para eficazmente y eficientemente alcanzar al electorado, especialmente la juventud y todos esos conectados en estas plataformas. Para la educación de votantes y las campañas de concienciación y para manejar otros asuntos o problemas en el entorno electoral, para comunicarse oficialmente con el electorado y el público en general, live streaming de eventos electorales y finalmente para el involucramiento de las partes interesadas se comparte la información para evitar las noticias falsas. Gracias. Muchísimas gracias al presidente de la Comisión Electoral de Zambia. Es sumamente interesante darse cuenta de que experiencias que están pasando actualmente en otro continente siguen manteniendo relación con lo que está pasando actualmente en este país y en este continente. Todos los retos que él ha mencionado, inclusive estos últimos que tienen que ver con redes sociales y desinformación, han sido abordados y han llegado a la conclusión parecida a la que llegó Panamá, a la que llegó México, que es la necesidad de crear vínculos con todas estas plataformas de redes sociales que él mencionó ahora. Sumamente interesante. No le voy a quitar más tiempo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, quien va a cerrar esta mesa. Cuenta con 15 minutos, la señora Tamaint. Muchas gracias. Mash hui tor menanuna noa aishma y ahanungan maya pujar menanuna tishir warasan amig mahrumui. Reciban un cordial saludo desde la mitad del mundo, Ecuador, en el que habitamos 14 pueblos y 18 nacionalidades. Yo quiero agradecer de manera especial al Tribunal Electoral de Panamá por la invitación. Es la segunda vez que estoy por acá. Muy brevemente me quiero presentar en el idioma en que me referí al inicio, es el idioma Shuar. Provengo de un pueblo de la Amazonía ecuatoriana en el que hace no mucho tiempo el pueblo Shuar tenía o sigue teniendo ya en menos medida los roles muy bien definidos tanto para hombres y para mujeres. Los roles de las tomas de decisiones y la participación en las organizaciones y en la política eran o siguen siendo exclusiva para los hombres, y los roles de la mujer, obviamente las domésticas y las crianzas de los hijos. Así es que ya se podrán imaginar en qué condiciones estamos las mujeres en Ecuador luchando por la equidad y la igualdad y en la participación política. Entrando al tema que nos trae, yo quiero compartir con ustedes nuestra experiencia referente a los avances en temas electorales y en los desafíos y en los retos que nos proponemos ahora mismo, en este mismo instante, respecto a la normativa electoral que ya tiene una vigencia de 10 años aproximadamente, desde luego haber aprobado una nueva constitución en Ecuador. Para Ecuador, en el 2019 representa un año de retos y muchos desafíos para la democracia. Recordamos los 40 años de retorno a un régimen democrático, pues tal como ocurría en otros países de Latinoamérica, en la época de los 70, mi país también vivió una dictadura. El volver a un régimen democrático en 1979 constituyó una oportunidad para que se garanticen los derechos en igualdad de condiciones. Hoy, en este espacio que me han concedido, abordaré, como les dije brevemente y de manera general, los avances que han existido para lograr la democracia en Ecuador, para que la democracia madure y se fortalezca, entendiendo esta tarea que siempre es permanente y la contribución de toda una sociedad.
En el marco de este recordatorio de los 40 años de retorno de la democracia y como un paso fundamental que ha dado el Consejo Nacional del Ecuador, después de 10 años de vigencia de la Ley Orgánica Electoral y de las organizaciones políticas Código de la Democracia, estas reformas han sido planteadas puesto que este tiempo ha representado un tiempo suficiente, un periodo suficiente para poner a prueba este cuerpo legal, más aún cuando en las últimas elecciones del 24 de marzo de 2019, donde muchos países de aquí nos acompañaron como observadores internacionales, participaron más de 80,000 candidatos y más de 270 organizaciones políticas. Una cifra récord e histórica que evidenció los vacíos, las contradicciones, las debilidades y, por qué no decir, también las fortalezas de este cuerpo normativo. Pero fundamentalmente esto nos abre una interrogante o tal vez dos. Esto es, si esta gran participación, este número de candidatos significa la profundización efectiva de los derechos de participación en la democracia, o es el reflejo que las organizaciones políticas están débiles y sus desgastes, y se las debe llevar a estas a repensar en sus principios constituyentes y en un trabajo más cercano con sus bases. Actualmente la Asamblea Nacional de Ecuador tiene en sus manos ya y está en un segundo debate las propuestas de reforma. Por ello es que este organismo electoral presentó ante esta función observaciones a las reformas que ya han sido tratadas, están siendo tratadas en la Asamblea Nacional, y tiene que ver con 7 ejes que no son otra cosa que el haber recogido en amplios diálogos con la academia, con la sociedad civil, con las organizaciones sociales que contribuyeron de manera muy entusiasta con iniciativas para que el Consejo Nacional Electoral, como ente parte de un proceso de reformas, pueda plantearlo a la Asamblea Nacional. En las observaciones que realizamos a las reformas del Código de la Democracia, existen dentro de estos 7 ejes elementos como que tienen que ver principalmente con el método de adjudicación de escaños, la división territorial, y así profundizar los derechos de participación. La lucha contra la violencia política de género, el combate a la corrupción, que pasa por un mejor control del financiamiento de las campañas políticas, y el fondo partidario que entrega el Estado a las organizaciones políticas. Pues bien, se desprenden con claridad y mucha potencia temas como el cambio, les dije, del método de asignación de escaños, una propuesta que nace de la ciudadanía y que busca contribuir a un Ecuador cada vez más equitativo, en el que las minorías tengan una mayor representación. ¿Por qué hacemos énfasis a que las minorías tengan representación? Es porque proponemos y hemos evidenciado que la aplicación de la fórmula de adjudicación de escaños, la de Hunt, tiene que ser reemplazada por la de Webster o cualquier otra que pueda dar cuenta de una mejor equidad en la representación, sobre todo en las candidaturas pluripersonales, y de esta manera buscar una fórmula que dé mayor proporción, que sea más justa, pues que la ley no debe estar hecha para inclinar la balanza a favor de unos y en desmedro de otros. Nos ha dado lecciones aprendidas la aplicación de esta fórmula, que quienes tienen mayor representación e incluso absolutamente han ganado todos los escaños han sido las organizaciones políticas más fortalecidas, las más grandes, dejando de lado a las que menos incidencia pueden tener a nivel nacional. Y más aún cuando en Ecuador, en el año 2004, la Corte Constitucional lo declaró a este método como inconstitucional. De la mano de esta iniciativa se plantea la eliminación de las circunscripciones territoriales, que son una subdivisión, obviamente son artificiales,
pero que dividen a los territorios que la Constitución reconoce y su representación política solamente a nivel, obviamente, nacional, provincial, cantonal y parroquial como niveles de gobierno que tienen que ser consideradas dentro de las elecciones. Es una realidad geográfica que nosotros contamos tanto por sus vivencias, por su organización política que reconoce la Constitución. Y en la perspectiva de siempre ir fortaleciendo la democracia y contribuir a las iniciativas que ubiquen a nuestro país a la vanguardia en Latinoamérica en cuanto a la paridad y los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, impulsamos sobre todo el encabezamiento de las mujeres en un 50% de las listas en todas las dignidades. En Ecuador ya se establece esto en la Constitución, los principios de alternabilidad, paridad y secuencialidad. Hoy exigimos solamente profundizar esos derechos, pero claro, la tarea no es tan fácil cuando todavía vemos más participación y más oportunidades para los hombres. ¿Por qué planteamos el encabezamiento de las listas de las mujeres? Daré algunos ejemplos para evidenciar esta realidad. En las últimas elecciones, de 221 municipios, solo 18 alcaldías, que equivalen el 8.14%, las ocupan mujeres. Y de 23 prefecturas, solo 4 son mujeres, es decir, apenas el 17%. De 864 concejales urbanos, 292 son mujeres y 572 hombres. En el caso de los gobiernos parroquiales rurales, de 4.094 vocales de juntas, únicamente 1.106, que equivale al 27%, la ocupan mujeres y 2.988 son hombres. Hay otros ejemplos que podemos ver en la lámina que ustedes lo tienen ahí y que ejemplifican el caso de Ecuador en cuanto a ocupar estos cargos de elección popular y la relación entre hombres y mujeres. En el Ecuador también existen estudios que evidencian la grave problemática de la violencia de género. Estudios como el que levantó la Corporación de Participación Ciudadana, una organización de la sociedad civil, durante el último proceso electoral del 24 de marzo, evidenció que la violencia en la política y especialmente en contra de las mujeres no da tregua. En el periodo de enero a marzo de 2019, este organismo encontró 659 expresiones violentas en contra de las mujeres. 544 de esos contenidos fueron tweets, publicaciones violentas realizadas por actores que bajo el anonimato insultan y descalifican en contra de las mujeres. Otras 23 de esas expresiones estaban dirigidas a mujeres que están dentro de espacios públicos ejerciendo un cargo. La distribución que hace Participación Ciudadana es alarmante porque 452 de esos spots eran para desvalorizar a la mujer, 140 para burlarse de su apariencia, 49 para que juzgaban su condición de mujer y 23 las cosificaban. Esto no debe ser ajeno para las mujeres latinoamericanas, realmente no es ajeno. Por ello, toda mi solidaridad con quienes sufren esta violencia, presente particularmente en redes sociales. Por estas razones es que en Ecuador proponemos sanciones rigurosas que van desde la suspensión de los derechos políticos y la descalificación de la candidatura, sin perjuicio de que en aquellos casos en los que la violencia política derive en un delito, se sancionará con el Código Orgánico Penal, que juzga hasta con la cárcel a quienes bajo el fragor de la campaña electoral incurran en estas faltas. No queremos, es más, nunca más hombres ni mujeres violentados verbalmente en una contienda electoral, porque una contienda electoral debe ser un encuentro de ideas pluralista en el que prime el respeto y la conciencia. El disenso político no puede llevar a una confrontación fratricida. La diversidad es la riqueza de los pueblos latinoamericanos, pues en ella se asienta la unidad. Esto
sabemos y sentimos quienes provenimos de las minorías étnicas, pero asimismo pensamos que solo así se pueden lograr democracias más fuertes. De esta misma línea va la propuesta de sancionar y realizar una verdadera lucha contra la corrupción. En Ecuador y en Latinoamérica deben dejarse atrás los escándalos de corrupción como son el caso Odebrecht. Los movimientos y los partidos políticos deben ser el fiel reflejo de la pertenencia y de la identidad política de quienes deciden ser parte de una organización política. Por eso nosotros planteamos que dentro de las reformas se deben establecer con claridad y firmeza de quienes vayan a la reelección también o se determine la licencia obligatoria sin sueldo o la renuncia o la licencia obligatoria sin sueldo, que es la única manera de equiparar la balanza de que todos participen en igualdad de condiciones. Es fundamental, retomando la idea, también que quienes están en el ejercicio de sus funciones, así como quienes están al frente de las organizaciones políticas, puedan dar cuenta del origen, del uso y el manejo y del destino de los fondos que el Estado ecuatoriano les da, tanto para la campaña electoral como el fondo partidario para su funcionamiento. Un aspecto adicional que consideramos fundamental también dentro de las reformas es la democracia comunitaria, que representa para nosotros, y es además un tema pendiente que el país tiene, y esta práctica significa el reconocimiento de la organización social de los pueblos y nacionalidades, que no ha sido visibilizado por falta de políticas públicas, que han impedido que sean reconocidos formalmente y por lo tanto no exista un efectivo ejercicio de sus derechos. Existen ejemplos en países como Bolivia que pueden ser un referente para nosotros. Como órgano electoral hemos iniciado procesos de socialización con la sociedad civil, la academia, las organizaciones políticas para debatir estas ideas, porque creemos que solo así podemos construir un proceso que contribuya al fortalecimiento de una sociedad más justa e incluyente. Trabajamos entonces entre todos con la certeza de que estos sistemas electorales pasen por el reconocimiento y respeto de la diversidad, no solo cultural, sino política e ideológica. Nona tiña yominsa rume. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias a los miembros de este panel que han respetado muy bien los tiempos. Creo que para continuar en esta misma línea de respeto de los tiempos, voy a hacer un comentario final nada más para concluir este panel, y creo que lo conveniente es proceder con el panel que sigue, que me vea el maestro de ceremonias y se pone de acuerdo conmigo para poder concluir el programa de hoy un poco más a tiempo. Mi comentario final, rescato primero el tema de la participación ciudadana, cómo se ha transformado la manera en que las personas están participando en los procesos electorales o están participando en la democracia en sí. Rescato cómo las redes sociales han permitido que esa participación se transforme, sea de maneras diferentes, y ha puesto sobre la mesa el tema tanto de la libertad de expresión, tanto del respeto a la otra persona, temas como el que ha destacado la presidenta, estas problemáticas nuevas de violencia política que ha estado sobre la mesa creo que desde el primer día. El tema de la desinformación y de la manipulación que hacen las redes sociales o los que están detrás de esas redes sociales sobre los que participamos en las elecciones, y además darnos cuenta de experiencias tan exitosas como la panameña, que meto un comercial acá, que es que en el mes de agosto discutimos junto a los organismos electorales de América Central y del Caribe en la conferencia de protocolo de Tikal la experiencia exitosa que tuvo el Tribunal de Panamá con la implementación del Pacto Digital.
Tanto así que una de sus recomendaciones fue que se empezara a implementar esta buena práctica en el resto de los países de América Central y del Caribe, y fue bien receptivo. Rescato además que en la conferencia número 20 de la Asociación de Organismos Electorales de la América del Sur, se rescata no solo la iniciativa de los panameños con su pacto digital, sino la experiencia de los mexicanos con sus convenios con Google y con Facebook y con Twitter y demás. Y además, rescato por último que a pesar de un escenario tan pesimista con el que empezamos el primer día, en que los ciudadanos ya no queremos participar o ya no quieren participar, ya no van a votar, también están buscando otras alternativas de cómo participar. Y le doy la palabra al maestro de ceremonias. Buen día.